Sergio estaba de pie junto a la ventana de su apartamento en el cuarto piso, observando el patio vacío. El sol brillaba con tal intensidad que incluso los gatos se habían refugiado bajo los coches. Julio en Madrid era como una manta pesada y sofocante que hacía que uno quisiera escapar a cualquier lugar. Su esposa Ana se había ido hacía 2 semanas. Sergio recordaba cómo ella había estado empacando su maleta, nerviosa por los documentos, revisando los billetes una y otra vez. 3 meses en Barcelona, un contrato con una empresa alemana. Una oportunidad que se presenta una vez en la vida. Él asintió, la abrazó en la estación de tren, pronunció las palabras adecuadas sobre su carrera y las oportunidades que se le presentaban, y luego regresó a un apartamento vacío. Su hija, Marta, había partido casi al mismo tiempo. A sus 15 años, la adolescencia había hecho que sus padres parecieran poco interesantes, y el campamento en las montañas de los Pirineos se había convertido en el mejor lugar del mundo. Ella lo llamaba una vez a la semana, contándole sobre las excursiones y los nuevos amigos, riendo con una alegría distante. Sergio escuchaba y comprendía que ella estaba donde quería estar, mientras él se encontraba en un lugar vacío. El apartamento parecía aún más pequeño sin ellas. 2 habitaciones, una cocina con la pintura descascarada en las paredes, un baño donde siempre goteaba el grifo. Sergio caminaba de un lado a otro, encendía la televisión como fondo, abría el refrigerador y lo cerraba sin encontrar nada interesante. Por las noches se sentaba en la cocina, abría una botella de cerveza y miraba por la ventana. Los vecinos regaban las flores en sus balcones. Alguien discutía al otro lado de la pared. Abajo unos chicos jugaban al fútbol hasta que caía la noche. A sus 40 años, Sergio trabajaba como logista en una pequeña empresa. Cada día era lo mismo: coches, rutas, papeles, llamadas telefónicas. El salario llegaba puntualmente, suficiente para vivir y pagar la hipoteca. Antes soñaba con viajar. Turquía, Grecia, tal vez Italia. Ana decía más adelante, y ese más adelante se había convertido en un nunca. Ahora, ni siquiera quería pensar en ello. El miércoles por la tarde sonó el teléfono. Sergio estaba en la cocina, terminando su segunda botella de cerveza y pensando que no estaría mal desaparecer durante un par de semanas. La voz de su suegra, Olga, era tan animada que él se enderezó involuntariamente. ¿Cómo estás? Solo en casa. Aquí en silencio, respondió él. Trabajo, casa, trabajo. Escúchame con atención. En la línea se escuchó un leve susurro como si Olga se acomodara. Vamos a la Costa Brava. Reservé un viaje hace un mes. Pensé en ir con una amiga, pero se enfermó. El alojamiento es bueno. Cerca de la playa, habitación doble, 2 camas. No te preocupes, Sergio permaneció en silencio. 2 semanas con tu suegra. Eso sonaba extraño. Olga, no sé, comenzó él. ¿Qué no sabes? Ella se rió. En casa te volverás loco. Ana está lejos, Marta en el campamento. Estás solo como un tronco. Irás, mar, aire, buena comida. No muerdo, por cierto. Él sonrió. Olga siempre decía eso, sin rodeos. En los 12 años que había estado casado con Ana, su suegra se había convertido en algo así como una hermana mayor. No se metía en sus asuntos, no le daba lecciones de vida, no organizaba escenas, podía llamar simplemente para charlar o contar un chiste. Ana a veces se ponía celosa, bromeando, tú y mi madre se llevan mejor que nosotros. Y había algo de verdad en eso. Bueno, suspiró Sergio. Iré. Eso es. El tren sale pasado mañana a las 9 de la mañana. Nos vemos en la estación. 2 días después, Sergio estaba en el andén con una pequeña maleta. Olga apareció con un vestido ligero de flores, gafas de sol en la nariz y el cabello recogido en una coleta. Lucía fresca como si no se fuera de viaje,
sino que regresara de un paseo. Hola, yerno. Lo abrazó de manera familiar, olía a perfume y a algo veraniego. ¿Listo para la aventura? Listo, supongo, asintió él, aunque se sentía un poco fuera de lugar. El vagón del tren estaba abarrotado. La conductora, una mujer robusta con uniforme, repartía la ropa de cama mientras murmuraba quejas a los pasajeros que llegaban tarde. El aire olía a polvo, a algo que alguien había traído, quizás empanadas. Olga se acomodó en la litera inferior, mientras que Sergio se sentó en la litera superior, justo enfrente de ella. El tren comenzó a moverse, y por la ventana comenzaron a desfilar casas, campos y estaciones. ¿Recuerdas cómo fui a conocerte por primera vez con Ana?, preguntó Olga, sacando un termo de su bolso. ¿Cómo podría olvidarlo?, respondió Sergio con una sonrisa. Estaba tan nervioso que olvidé las flores en el taxi. Yo pensé, si es tan despistado, debe ser honesto. No es un actor, me cayó bien desde el principio. La conversación fluyó con facilidad. Olga hablaba de su vecina, que había colgado la ropa a lo largo de todo el balcón, de la película que había visto la noche anterior, de los precios en el mercado. Escucharla era un alivio, no se quejaba ni abrumaba, simplemente compartía su vida. Sergio se sintió relajado por primera vez en semanas. La noche transcurrió entre el traqueteo de las ruedas, el murmullo de los pasajeros y la luz de los faros que iluminaban el exterior. Sergio dormía a intervalos, despertándose con las paradas. Olga tampoco había dormido mucho. La veía en la litera con el teléfono en la mano, leyendo algo y sonriendo. Por la mañana, el tren llegó a la costa. El calor los envolvió en cuanto pusieron un pie en el andén. El aire era denso, impregnado de sal y de un aroma dulce, quizás de frutas o de pasteles recién horneados. Alrededor, las vendedoras gritaban ofreciendo baklava y churros. Los niños corrían con flotadores de colores, mientras los taxistas llamaban a los pasajeros. Vaya, exclamó Sergio, quitándose la chaqueta. Bienvenidos al sur. Olga se puso las gafas de sol y saludó a una furgoneta que pasaba. El hostal Brisa Marina se encontraba en las afueras de la ciudad, cerca del paseo marítimo. Era un edificio antiguo con la pintura descascarada, pero adornado con columnas en la entrada y mosaicos de sirenas, delfines y olas en las paredes. En el interior, el olor a mar y a cloro era evidente. La recepcionista, una mujer mayor con gafas, buscó su reserva en un grueso cuaderno durante un buen rato antes de entregarles las llaves. Tercer piso, habitación 12. Vista al mar, dijo. La habitación era sencilla pero limpia. Contaba con 2 camas, un armario, un televisor y un balcón con una mesa de plástico. Detrás del balcón el mar se extendía, azul y tranquilo, con pequeñas embarcaciones a la distancia. ¡Qué belleza! Olga dejó su bolso en la cama. Vamos a instalarnos y luego a la playa. Los días pasaron lenta y placenteramente. Por las mañanas desayunaban en la terraza. Tortilla, queso y café con leche. Después se dirigían a la playa. Olga llevaba un libro mientras Sergio se tumbaba bajo una sombrilla, escuchando el murmullo de las olas. A veces se metían al agua nadando cerca de la orilla, charlando sobre trivialidades, y almorzaban en un café del paseo, disfrutando de brochetas, ensaladas y kvass de barril. Por las noches paseaban contemplando el atardecer, y disfrutaban de vino en el balcón, mientras sonaba música de un restaurante cercano. Sergio notaba cómo Olga entrecerraba los ojos ante el sol, cómo se arreglaba el cabello cuando el viento lo desordenaba. Observaba su risa, abierta y sin pretensiones. En ese entorno, ella realmente se veía bien. Su figura, su andar, sus gestos, todo indicaba que se cuidaba, que vivía y no solo existía. Una tarde regresaron de la playa más tarde de lo habitual. Olga se metió en la ducha y cuando salió, le pidió, «Sergio, ¿puedes ayudarme con la crema?» Su espalda se había quemado.
Él tomó el tubo exprimiendo un poco en su mano. La piel de Olga era cálida y suave. Sergio comenzó a aplicar la crema lentamente, sintiendo cómo la tensión regresaba de manera extraña. No era incomodidad, sino algo diferente, un sentimiento nuevo. Olga permanecía en silencio con los ojos cerrados. Gracias, dijo suavemente cuando él terminó. Esa noche se sentaron en el balcón. Olga vestía un ligero albornoz, mientras Sergio llevaba una camiseta y pantalones cortos. Hablaban poco, disfrutando del momento. El aire del mar susurraba suavemente mientras las luces del paseo marítimo parpadeaban en la distancia. Olga miró a Sergio con una intensidad que lo hizo sentir que algo había cambiado entre ellos. El ambiente se volvió más denso, y el silencio se hizo más fuerte. No sabía exactamente qué era, pero tenía la certeza de que lo que había comenzado ya no podía detenerse. Desde su llegada, los pensionistas de Valencia, Pedro y Gabriela, se habían instalado en la habitación contigua. Pedro era un hombre robusto, bronceado, con una barba canosa que le daba un aire de sabiduría. Gabriela, por su parte, era amable y siempre estaba cocinando algo delicioso en su habitación. Pronto se hicieron amigos de Olga y Sergio, invitándolos a la sala común para jugar a las cartas. La mesa estaba llena de fichas, tazas de té y risas. Pedro dominaba la partida, contando anécdotas sobre su tiempo en el ejército, mientras Gabriela reía y le pasaba mermelada casera directamente desde la mesa. Olga se integró rápidamente en el grupo, jugando con entusiasmo y haciendo comentarios ingeniosos. Sergio observaba cómo brillaba en compañía de los demás, dándose cuenta de que esa noche era su momento, su salida al mundo. Sin embargo, al regresar a su habitación después de las partidas, Olga se transformaba. Se sentaba en el balcón, mirando las luces de la ciudad, y su rostro adquiría una expresión distante. Sergio intentaba iniciar una conversación, pero sus respuestas eran breves, como si estuviera en un lugar muy lejano. Al tercer día, se encontraron junto a la piscina. La luna iluminaba el área del hotel, y las luces de las guirnaldas brillaban entre las palmeras. El agua estaba cálida, casi como un baño. Olga nadaba lentamente mientras Sergio se sentaba al borde, sumido en sus pensamientos. Finalmente se decidió a entrar al agua, y ella se aferró a su cuello. «Es extraño, ¿verdad?», dijo en voz baja. «¿Qué es extraño?», preguntó él, sintiendo que las palabras flotaban en el aire cargadas de electricidad. «Que no somos ni suegro ni nuera, solo dos personas al borde de algo grande y confuso». Sergio no respondió, simplemente la miraba a la luz de la luna, admirando sus rasgos, los pómulos, la línea de su cuello, sus labios suaves. Comprendía que ella decía la verdad. Esa misma noche en el balcón, Olga le habló de su difunto esposo. Se llamaba Ignacio, había sido militar y había fallecido de un infarto. De repente, sin previo aviso, hacía ya 8 años. Después de su muerte, Olga había vivido en piloto automático, yendo al trabajo, cocinando, sonriendo a quienes la rodeaban. Luego decidió que eso no era vida y se inscribió en un centro cultural, donde enseñaba danza a jubilados. Eso la salvó. El movimiento, la música, la gente, todo llenaba el vacío que había dejado Ignacio. Soñaba con Roma, dijo levantando su copa hacia sus labios. Cuando Ignacio estaba vivo planeábamos ir. Imaginaba el Coliseo, la Fontana di Trevi, las góndolas en Venecia. Pero luego la vida siguió su curso, concluyó Sergio. Sí, luego simplemente vivo, bailo, contemplo el atardecer y preparo sopa para mi hija. Y eso está bien. Me he acostumbrado. Pero a veces, no terminó la frase. Sergio extendió su mano y tomó la de ella, entrelazando sus dedos, como si todas las normas morales se desvanecieran en ese simple contacto. Al día siguiente el calor era abrumador. Incluso junto al mar, el aire era pesado. La playa se llenó de turistas desde temprano. Olga se puso un bañador azul que acentuaba la línea de sus hombros y su espalda. Sergio intentaba no mirarla, pero era imposible.
Cuando ella entró al agua, las cintas de su bañador se aflojaron ligeramente, revelando su piel, y algo dentro de él hizo clic, una sensación intensa y aguda. Pensamientos que se avergonzaba de reconocer incluso ante sí mismo. Estaban tendidos juntos bajo el sol, pero entre ellos había un abismo. Sergio sentía el calor no solo del sol, lo invadía una fiebre interna. Al agua lo llamó Olga, y él se sintió aliviado de poder escapar. En el agua, la temperatura era más fresca, y por un momento se sintió libre. El sol brillaba intensamente sobre la costa de Valencia, y el mar reflejaba un azul profundo que parecía extenderse hasta el horizonte. Olga y Sergio nadaban lejos de la orilla, disfrutando de la frescura del agua en un día caluroso. Conversaban de trivialidades, como la receta de paella que había preparado Galina, y cómo el agua podía dañar el cabello. Era un diálogo ligero, casi despreocupado, hasta que al sumergirse un poco más, algo cambió. Bajo la superficie, la mano de Olga se posó suavemente sobre el hombro de Sergio. Él, sorprendido, sintió como su propia mano se deslizaba hacia ella, tocando su brazo con delicadeza. Pasaron un momento, quizás dos, en un silencio que parecía contener el aliento del mar. ¿Todo bien?, preguntó ella, nadando a su lado. Un poco inesperado, respondió él con sinceridad. Su mirada era comprensiva, como si ambos supieran que una puerta se había entreabierto, aunque aún no estaba completamente abierta. La tarde se tornó solemne, como si el mundo a su alrededor se preparara para un cambio. El cielo se teñía de un color carmesí que luego se transformaba en un violeta profundo. Sentados en el balcón del apartamento de Sergio, disfrutaban de una copa de vino blanco mientras las luces de la ciudad comenzaban a parpadear en la distancia. Sergio apenas respiraba, esperando lo que estaba por venir. ¿Lo sientes?, preguntó Olga. Sí, respondió él, sintiendo cómo la tensión crecía entre ellos. Ella extendió su mano hacia él, y en ese instante todo se decidió. Sergio se levantó ayudándola a ponerse de pie, y juntos entraron en el apartamento. La puerta se cerró tras ellos con suavidad, casi sin hacer ruido. Lo que sucedió a continuación no se parecía a lo que se ve en las películas. Fue un momento tierno, como regresar a casa después de años de vagar. Todo fue silencioso y cauteloso, lleno de preguntas en sus miradas. A la mañana siguiente la realidad se hizo presente. Sergio sintió el frío que llega después de que todo se apacigua, dejando solo los hechos. Como si nada hubiera pasado, dijo Olga, levantándose de la cama. Solo fue un momento. Sergio asintió, sintiendo que el resto de sus vacaciones se llenaba de una vida doble. Durante el día recorrían la ciudad visitando monumentos y escuchando historias sobre la rica historia de Valencia. Por la noche disfrutaban de una cena en un acogedor restaurante de la playa, donde servían pescado fresco. Aunque mantenían cierta distancia entre ellos en público, esa separación solo existía ante los demás. El pulso de Sergio se aceleraba cada vez que ella estaba cerca. En un pequeño café junto al mar, donde el aroma del marisco llenaba el aire, Olga le susurró: «Esto nos atrapará. Ya está girando como una rueda. Y yo estoy viviendo con esto». «¿Estás segura?», preguntó él, sintiendo un nudo en el estómago. «No», respondió ella con una sonrisa melancólica, acariciando su mejilla por última vez. La música sonaba en el restaurante y la melodía de una canción nostálgica llenaba el aire. Bailaron juntos como si el mundo a su alrededor se desvaneciera. La gente los miraba, admirando la forma en que se movían al unísono, como si fueran parte de una coreografía perfecta. El regreso a casa fue como despertar de un sueño. Ana lo recibió en la estación con abrazos, su aroma a sopa casera y calidez. Ella lucía feliz, cansada de su viaje, pero radiante. Su hija, María, corrió hacia él desde la escuela, lanzándose a sus brazos y contándole sobre su campamento, sus nuevos amigos y cómo había aprendido 2 canciones en la guitarra. La casa se llenó de risas y voces, y parecía que su ausencia había durado una eternidad. Sin embargo, Sergio se dio cuenta de que había cambiado,
aunque solo él lo notara. Miraba a Ana con otros ojos, notando no solo su belleza, sino también la pequeña arruga en su frente, resultado de las preocupaciones. Observaba cómo se cansaba después del trabajo, cómo se esforzaba por mantener el ánimo en alto para ellos. Era una vida real, sin adornos, y eso le resultaba extraño. La amaba, pero su amor se había transformado en algo más complejo, más profundo, como una cebolla con muchas capas. Una semana después, Olga apareció en su casa para almorzar, como solía hacer, trayendo un pastel que había horneado. A simple vista, todo parecía normal. Ella abrazó a Ana, preguntando por su viaje y por María. Pero un día, cuando Ana llevó a María a un festival escolar, Olga se quedó para ayudar a Sergio a organizar la nevera. Mientras deshacían las compras, de repente ella susurró: «No se repetirá». Sergio se quedó paralizado con una bolsa de leche en las manos. El silencio se hizo pesado. Ella miraba por la ventana hacia el patio de los vecinos, donde los niños jugaban. La vida de Sergio había tomado un rumbo inesperado. Después de su regreso a casa, todo parecía haber vuelto a la normalidad, como si el tiempo hubiera estado en pausa durante su ausencia. La rutina diaria se había restablecido, y la relación con Ana se sentía más sólida que nunca. Ella, siempre atenta y cariñosa, le preparaba sus platos favoritos, y las noches juntos eran como un remanso de paz. La felicidad de su hija María, que contaba emocionada sus aventuras en el campamento, llenaba la casa de risas y alegría. Sin embargo, en el fondo de su corazón, Sergio sabía que había algo que había cambiado en él. Miraba a Ana con una nueva perspectiva, notando no solo su belleza, sino también las pequeñas marcas de la vida que se habían ido acumulando en su rostro. Las arrugas en su frente, el cansancio en sus ojos, todo eso le recordaba que la vida no era un cuento de hadas, sino una historia llena de desafíos y sacrificios. A veces se preguntaba si su amor por ella había evolucionado, si se había vuelto más profundo y complejo como una cebolla con muchas capas. Una tarde Olga, la amiga de Ana, llegó a casa para almorzar. Traía consigo un pastel que había horneado, y la atmósfera era de camaradería y risas. Ana y Olga intercambiaban anécdotas sobre sus días, mientras Sergio se sentaba a la mesa, escuchando con una sonrisa. Pero había un aire de tensión que Sergio no podía ignorar. Cuando Ana llevó a María a un festival escolar, Olga se quedó para ayudarle a organizar la nevera. Fue entonces cuando, en un susurro, Olga le dijo: «No se repetirá». Sergio se quedó paralizado con una bolsa de leche en las manos. El silencio se volvió denso y la mirada de Olga se perdió en el patio, donde los niños jugaban despreocupados. «¿Qué quieres decir con eso?», preguntó él, intentando mantener la calma. Olga se giró hacia él, y sus ojos reflejaban una mezcla de tristeza y determinación. «A veces, las cosas no son como parecen. Hay momentos que no se pueden repetir, y hay decisiones que debemos tomar». Sergio sintió un escalofrío recorrer su espalda. Las palabras de Olga resonaban en su mente como un eco de sus propios pensamientos. La vida había cambiado, y aunque todo parecía estar en su lugar, había una sombra que se cernía sobre ellos. La relación con Ana se había vuelto más auténtica, pero también más complicada. La conexión que había tenido con Olga, aunque breve, había dejado una huella en su corazón. Los meses pasaron, y la vida continuó su curso. Sergio recibió un ascenso en el trabajo, convirtiéndose en subdirector, lo que le otorgó más responsabilidades y un aumento de sueldo. Ana estaba orgullosa de él y su relación se fortalecía. Sin embargo, la sombra de su pasado seguía acechando. Las visitas a la casa de Olga se volvieron más esporádicas, y aunque mantenían una cordialidad, había una distancia que no podían ignorar. Un día, mientras revisaba el correo, Sergio encontró un sobre sin remitente. Al abrirlo, reconoció la caligrafía de Olga. «Siempre has sido más. Lo veo en la forma en que miras a Ana. Ella es feliz, y tú también lo eres con ella. Tal vez nos encontramos en el momento equivocado,
o de la manera incorrecta. No me arrepiento. Adiós. Las palabras lo golpearon como un puñetazo en el estómago. Intentó llamarla, pero su teléfono estaba desconectado. Poco después recibió un mensaje de texto que decía: me he ido. No busques. Es lo mejor para todos. La despedida fue fría y definitiva, como el cierre de una puerta. Sergio se dirigió a la casa de Olga, pero su hermana le informó que se había marchado sin dejar rastro, solo había dejado las llaves sobre la mesa. El tiempo pasó rápidamente y aunque su vida con Ana se volvió más real y significativa, había momentos en que el recuerdo de Olga lo atormentaba. El verano llegó y con él, la invitación de unos amigos para ir a la costa. Sergio dudó pero decidió unirse a ellos. Al llegar a la playa, el aire salado y el sonido de las olas lo transportaron a tiempos pasados. Paseando por el malecón, se encontró frente al mismo café donde había compartido risas con Olga. En ese instante escuchó su risa, no su voz, pero el eco de aquellos momentos felices. La sensación de nostalgia lo invadió, y se preguntó si había tomado las decisiones correctas. Esa noche en el balcón del hotel, miraba las estrellas y se cuestionaba, ¿habría actuado de otra manera? No había respuesta. La experiencia lo había cambiado, enseñándole a valorar lo que tenía, pero también dejando una cicatriz que nunca sanaría del todo. Cada verano, cuando el calor regresaba, recordaba a Olga, y cada vez que veía a una mujer con un vestido azul, su corazón se aceleraba. 2 años después, mientras caminaba por las calles de Granada en un viaje de trabajo, se encontró con ella. Olga caminaba de la mano con un hombre mucho más joven, y su mirada era la misma que había tenido con él en la playa. Su corazón se hundió pero luego se elevó nuevamente. Era justicia poética. Ambos habían encontrado su camino. Se cruzaron quizás reconociéndose, pero decidieron no mirar atrás. Sergio nunca habló con Ana sobre lo que había sucedido. Era su carga, su secreto, su dolor. La vida con Ana se volvió más profunda y honesta, porque había aprendido a valorar cada día. Y cada día agradecía haber tomado la decisión correcta. El verano se desvanecía, y el otoño traía consigo el frío. Mientras observaba a Ana leyendo en el sofá, comprendió que eso era todo lo que necesitaba. La historia de Olga se había quedado en el pasado, como un sueño de verano que se olvida con la llegada del otoño. Suscríbete al canal